Dios nos dice, estén pendientes porque yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, dice el Señor, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios trae su palabra para alertar al hombre, para que el hombre se libre de lo que está sucediendo. O sea, lo voy a volver a repetir. Dios trae su palabra a tiempo para que el hombre se libre de lo que va a suceder, quise decir. Estos registros, los cuales Dios nos habla a través de su palabra, no los puede hacer ningún hombre que no ha sido enviado por Dios a hacerlo. O sea que ni un alcalde, ni un gobernador, ni un abogado. Esto lo va a hacer aquella persona direccionada por Dios cuando llegue el momento. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel, Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a sus familias patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total sumaban 603.550. El total de los hombres que fueron registrados. Dios nos dice, pero este tal, Dios nos dice más adelante, pero este total no incluía a los levitas. Cuando Dios registró a los hombres que eran aptos para ir a la guerra, Dios nos registró a los levitas con ellos. Dios nos dice, pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés, no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Los levitas no fueron registrados con aquellos hombres que se tomaron para anotarlos en el listado de aquellos hombres que califican para ir a la guerra. Los levitas no fueron anotados en este listado. A ellos les toca trabajar en el tabernáculo. A ellos les toca trabajar en el tabernáculo del pacto. Y nos dice el Señor más adelante, cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario. Lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Lo cuidarán y lo acamparán a su alrededor. Voy a hacer un alto. Dios nos está hablando de un tiempo donde todas las naciones van a estar reunidas. Las naciones completas van a estar reunidas. Luego de que se haga
la separación por familias, luego de que se separen las familias, los clanes, luego de esto, Dios va a ubicar a los levitas. Estos no pueden juntarse con los que van a la guerra. Por esto Dios le dice que no los registre. Dios le dice no los registres con los que van a la guerra, porque a estos le toca velar el mobiliario y sus accesorios y el tabernáculo del pacto. Los levitas trabajan en el área donde está todo lo que está santificado y purificado. Los levitas trabajan en el área donde está todo santificado y purificado. Este es el trabajo de ellos. Los sacerdotes trabajan con el mobiliario. Los sacerdotes y los levitas trabajan con el arca del pacto. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario. Lo cuidarán y acamparán a su alrededor, dice el Señor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo amarrarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Aquí podemos ver cuán santo es el tabernáculo de Dios. Nadie se puede acercar. Nadie se puede acercar a él. De igual manera, nadie puede subir al altar de Dios sin permiso. De igual manera, nadie puede tocar los objetos santos de Dios. Hoy el hombre lo hace porque estamos viviendo en un momento donde Dios le ha dado la oportunidad a Satanás para blasfemar contra los santos y vencerles. Estamos viviendo un momento donde el hombre haría según el deseo de su corazón en la casa de Dios, en el altar de Dios y con el pueblo de Dios. Estamos viviendo tiempos de apostasía, pero va a llegar el momento que Dios va a limpiar su iglesia. Va a llegar este momento en el cual, luego de que Dios ubique a su pueblo según su mente, según su palabra, luego que Dios haga esto, nadie puede acercarse a la santidad de Dios porque muere. Hay quienes no van a entender lo que está sucediendo. Hay quienes lo van a tomar como que todo lo que se está hablando es exagerado. Esto no es fe. Personas con este comportamiento o con esta mente, con facilidad caen en la trampa de Satanás, en las manos de Satanás. Satanás hace con ellos lo que él quiere. Satanás les dice: camina para allá, camina para acá, y el hombre lo hace. ¿Por qué? Porque se direcciona de su mente. Se direcciona de su mente y no de la palabra del Señor. Los hombres dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Conocer a Dios no es negarse a lo que Él dice. El que se niega a hacer lo que Dios dice en el tiempo que Dios lo dice, no lo conoce, no tiene fe. Este es guiado y direccionado por un espíritu de Satanás.
Nadie que no escuche a Dios, nadie que no obedezca a lo que Dios dice, lo conoce. El principio de la sabiduría, nos dice Dios, es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El que teme a Dios hace lo que Dios dice. Hay quienes no lo van a entender, quienes no lo entienden aún, pero va a llegar un momento que lo van a entender. Nos dice el Señor, sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte. Y bajo su propio estandarte, dice el Señor. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Aquí podemos ver cómo Dios nos dice a través de su palabra cómo, de qué manera el levita tiene que trabajar, de qué manera debe de ubicarse en el momento que esté posicionado en el lugar donde Dios lo ubique con el pueblo. Los levitas van a proteger el arca para que el arca no afecte al pueblo. Este tiempo va a llegar. Voy a estar dando una explicación rapidita. Según el Espíritu Santo me hace ver y me hace entender. Cuando Dios nos habla de este mobiliario, de este arca, Dios nos está hablando de un altar que se va a construir cuando llegue el momento para adorar y glorificar al Señor. Este tiempo va a llegar. En el momento que Dios limpie a su pueblo, en este momento, voy a volverlo a repetir, en el momento que Dios limpia a su pueblo, todo va a surgir según Dios nos lo ha dicho a través de sus profetas. Hoy el hombre ve cosas. Hoy el hombre sale a su trabajo. Hoy el ser humano tal vez va al parque. Pero va a llegar un momento que no va a haber nada. Dios sabe cómo Él va a limpiar su iglesia a nivel de naciones. Él sabe cómo hacerlo. Cuando Dios nos habla de este mobiliario, Dios nos está hablando de un altar que se va a formar y a crear para adorarlo a Él. Para que cuando llegue el momento de los servicios de Dios, el pueblo en el momento del servicio adore y glorifique al Señor. Le haga servicios a Dios. Para que su pueblo le adore y le exalte. Lo voy a volver a repetir. El mobiliario del cual Dios nos habla es un altar, el cual se va a construir para que el pueblo a nivel de naciones, donde esté ubicado en el momento de adorar a Dios, adore a Dios en espíritu y en verdad como Él se lo pide. Ya la iglesia limpia, ya la iglesia libre de contaminación, esto es lo que va a suceder. Estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso. No sabemos
cuándo va a suceder. Dios trae su palabra, Dios trae la revelación de ella, Dios trae incluso sus profecías para que el pueblo se alerte, para que el pueblo se mueva a hacer lo que tiene que hacer, para estar listo y preparado para cuando llegue el momento. Estamos viviendo un tiempo donde el mundo a nivel de naciones está llamado a prepararse con comida, agua, medicamentos, con cobijas, con todo lo que necesite. Para que cuando llegue el momento, lo voy a volver a repetir, estamos viviendo un momento en donde el pueblo de Dios, el mundo a nivel de naciones está llamado a prepararse para cuando llegue el momento que Dios nos está hablando a través de su palabra. Va a haber un momento que el hombre va a tener que salir de su casa. Estos deben de estar preparados en este momento con comida, con alimento, con agua, medicamentos, ropa, cobija, sabiendo y entendiendo que va a ser algo rápido. Esto debe de prepararse lógicamente, lo más necesitado para el hombre. Este momento va a llegar. Este momento va a llegar. Y nos dice Dios que cada tribu de Israel acampará en una área designada y bajo su propio estandarte. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Los levitas no pueden permitir que nadie del pueblo se acerque. Los levitas no pueden permitir. Por esto Dios dice que estos tienen que estar a los alrededores y velando todo el tiempo. Esto por turnos. Así que los israelitas, nos dice la palabra, hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Cuando llegue el momento, el pueblo de Dios va a hacer todo lo que se le ordene a aquel líder que Dios ponga enfrente. Dios llama, capacita y envía. La palabra del Señor nos muestra y nos revela el orden de la palabra del Señor. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios le dice a sus ministerios y al pueblo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Nadie que ponga su corazón en el mundo. Tal vez, voy a dar varios ejemplos, tal vez en la escuela, en sus hijos, va a tener mente para pensar en Dios. Cuando Dios le dice al hombre, guarda tu corazón, Dios le está diciendo, guarda tu corazón a aquel hombre que está utilizando su corazón o poniendo su corazón en cosas o en alguna persona a tal manera que está idolatrando. A esto se refiere el Señor. A esto se refiere el Señor. Dios es claro a través de su palabra.